Muy bien, mis hermanos, gracias a Dios por la oportunidad y quiero leer un pasaje que seguramente ya es conocido, lo escuchamos mucho hasta en los himnos especiales. Y ese pasaje lo encontramos en Isaías 43, el versículo 2. Isaías 43, el versículo 2. No sé si se está escuchando bien. ¿Se oye bien? Ah, bueno, muy bien. Gracias, hermano Esdras. El texto dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quisiera orar al Señor que nos dirija en este día y que nos dé una palabra que llegue al corazón de nuestros hermanos que se encuentran pues siempre en mucha preocupación, y también seguramente hay muchos amigos, familiares de los hermanos, que es bueno que escuchen la palabra de Dios, como ya hemos escuchado estos dos mensajes del hermano Álvaro, el hermano Vicente y muchos mensajes de los pastores que han ido llegando a las casas. Entonces, vamos a orar a nuestro Dios, que Él nos respalde. Señor Jesús, te damos gracias en este día por concedernos esta oportunidad de estar unidos a tu pueblo maravilloso, en el que estamos en un clamor, oh Señor, pidiéndote, Padre Santo, que tú, que sabes, conoces todas las cosas y que todo lo puedes, Señor, obra como siempre lo has hecho en los momentos difíciles de la iglesia, en las necesidades, en las situaciones, que nuestros hermanos puedan sentir la seguridad, puedan sentir esa calma que viene de tu Espíritu Santo, que sabe dirigir y controlar todo, todos nuestros pensamientos, Señor, nuestras emociones. Yo sé que para ti, Señor, nada es imposible. Tú lo conoces todo, lo sabes todo. Miras el corazón de cada uno de tus hijos, de la iglesia que te alaba, que te sirve, Señor, que siempre está dispuesta a crecer, a avanzar en conocimiento, en sabiduría, en la adoración, en todas las cosas que usted espera de nosotros. Gracias, Señor, por la cantidad de hermanos, de familias hoy reunidas en este ayuno. Derrama bendición, derrama fortaleza, Señor. Oh Dios, llega a los corazones y habla a cada hermano. Muestra, Señor, cómo debe ser su actitud frente a esta situación que estamos viviendo. Gracias, Señor Jesús. Gracias en tu nombre santo, mi bendito Salvador de la gloria. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos aquí unas palabras de nuestro Dios en las que le dice a su pueblo: cuando pases, no les está diciendo que no van a pasar, no les está diciendo si pasarán, sino que les dice cuando pases, lo que quiere decir que sí hay que pasar.
por las aguas y, y dice, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Tenemos que pasar por circunstancias supremamente difíciles en las que tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando Él les dice esto es porque hay que pasar por esas situaciones. Pero aunque pasamos por esas situaciones, Dios está pendiente de nosotros para sacarnos en victoria, para librarnos, para ayudarnos en los momentos de necesidad. Entonces, lo que necesitamos siempre es confiar en el que nos salvó, en el que es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, y que nos dice, si pasamos por momentos difíciles, Él estará con nosotros, Él nos hará acompañamiento, Él nos librará, Él nos ayudará en esos momentos que vivamos de dificultad. El Señor Jesús expresó algo muy interesante a sus discípulos en la oración que hizo por ellos y por los que creyéramos en Él por la predicación de la palabra. El Señor dice aquí algo muy interesante en su oración. No ruego que los quites del mundo. No los quites del mundo. Los necesitamos en el mundo. Deben estar en el mundo hasta el día señalado, hasta la hora que Dios la conoce y la sabe. No los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es mi petición, porque el mal vendrá. El mal nos acecha. El enemigo vive rondando como león rugiente. Son muchas las amenazas que el cristiano tiene y aún por eso el apóstol Pablo habló de una armadura. Él usó una paradoja aquí para que estemos bien armados y protegidos de las acechanzas del enemigo. Entonces Jesús dice, no los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Juan 17:15. Esto no quiere decir que no tengamos que pasar por aflicciones. Las aflicciones vienen para todo cristiano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos que Él venció al mundo y en Él, al lado de Él, bajo su soberanía, bajo su dirección, estaremos seguros en este mundo. Dios nos guardará, Dios nos librará. Es decir, Él se ha hecho cargo de nosotros. Entonces, tenemos que enfrentar situaciones difíciles y usted nunca se vaya a desanimar por ninguna de estas circunstancias difíciles que esté viviendo. Por el contrario,
Recuerde que si Jesús venció al mundo, entonces al lado de él estamos protegidos y vamos a salir adelante, porque mayor es el Señor que el que está en el mundo. Él es más grande que todos los tronos y principados y fuerzas de este mundo. Él es mayor, Él es el soberano, Él es más grande, Él lo maneja todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Él dice, en el mundo tienen aflicción, pero confíen. Ese es San Juan 16:33. Entre tanto que estamos en este cuerpo, no podemos librarnos de las aflicciones y de las tribulaciones. Eso está debidamente anunciado y explicado en la Biblia. Muchas son las aflicciones del justo, dijo el salmista David, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo que quiere decir que sí pasamos por aflicciones, somos hijos de Dios, creemos en el Señor, pero como estamos todavía en este cuerpo, como estamos en este mundo, tenemos que pasar por aflicciones. Lo importante aquí es que de todas ellas nos libra nuestro Señor Jesucristo. De todas ellas nos saca adelante. De todas ellas nos da la victoria. Y de eso somos testigos. La mayoría de los cristianos que hemos visto al Señor obrando en los momentos difíciles de nuestra vida. Bueno, aquí tenemos el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, él habla aquí. El apóstol Pablo vivió estas experiencias. Él pasó, como dice Isaías, cuando pases por las aguas, por los ríos, por el fuego. El apóstol Pablo pasó, es decir, vivió estas experiencias, pasó por muchas tribulaciones y él mismo lo expresa claramente y dijo que era necesario. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, estaban visitando, enseñando y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es necesario, lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó por muchas tribulaciones. No, el Señor nunca lo dejó solo y siempre salió victorioso de todas las pruebas, de todas las tribulaciones por las que pasó. El apóstol Pablo salió victorioso, librado siempre por el Señor, aunque pasó por ellas, pero Dios no permitió que le hiciesen un daño irreparable en su vida. Él siempre estuvo pendiente que lo guardaría y lo usaría hasta el último momento de su vida. El apóstol Pablo dice que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Imagínese usted. 5 veces fue azotado, 39 veces. Pero él no se desanimó, pasó por eso. Por el contrario,
cada día vivía más firme, más contento, más agradecido con Dios. No se puso a quejarse ni a levantarse contra quienes hacían esto. Lo recibió y dejó que las cosas pasaran. 5 veces los judíos le dieron 5 veces 39 azotes, menos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces le dieron con varas al apóstol Pablo. Una vez apedreado, que los discípulos lo vieron muerto y quienes lo apedrearon creyeron que estaba muerto. Pero lo rodearon sus discípulos y oraron por él y Dios lo levantó. 3 veces he padecido un naufragio. 3 veces se vio a punto de morir ahogado, pero Dios lo libró. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Estuvo un tiempo, pero él siempre esperó que Dios lo iba a librar de esas aflicciones, de esos momentos tan difíciles. Y él dice, en peligros de ríos me vi muchas veces, peligros de ladrones, peligros de los de la nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Segunda los Corintios 11, 24 al 25, al 27. El apóstol Pablo declara de manera definida, después de presentarnos esta lista de situaciones por las que él pasó, las que él vivió, fuera de las que no quedaron ahí. Ahí no está la mordedura de la serpiente, ahí no están otras cosas que él vivió, pero este hombre sí tenía un amor muy grande y muy definido hacia su Dios. El apóstol Pablo declara de manera definida. Qué bueno que nosotros que hayamos pasado por esas situaciones, por algunas de ellas, que podamos estar tan firmes, tan decididos, tan definidos como lo estaba él. El apóstol Pablo él nos dice claramente en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede arrancar de aquí, de nuestra alma, de nuestro ser, el amor que Cristo ha derramado sobre nosotros, ha manifestado en nuestro ser, en nuestra vida? El amor de Dios es muy, muy grande, muy, muy alto, como dice un coro que cantamos, tan alto, tan alto, tan ancho, tan profundo, que a veces nosotros no entendemos de verdad con claridad lo que es el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo sabía lo que es el amor de Dios. Y él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero él dice, qué lindo esto, qué linda esta palabra. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero no por nuestra habilidad, no por nuestra inteligencia, no por la capacidad que tengamos como humanos, sino por medio de aquel que nos amó, es que permanecemos en este camino, en esta carrera. Perseveramos en Cristo, auxiliados bajo el auxilio de Él, agarrados de su mano. Ahí vamos, hermanos. No desmayemos, no nos desanimemos, no nos dejemos amenazar de ese pánico que está acobardando a mucha gente. No piense que va a pasar mañana. De todas maneras va a pasar y tenemos que enfrentarlo. Pero cuando enfrentemos esas situaciones, veremos que el Dios nuestro nos ayudará, estará con nosotros, nos bendecirá, nos guardará, nos fortalecerá. Esperemos el momento y no nos anticipemos a estar tristes, desanimados, pensando en qué pasará, pues Él sabe lo que tenemos necesidad, Él sabe lo que estamos padeciendo, Él sabe lo que viene en los próximos días, pero al lado de Él estaremos tranquilos. Aleluya, 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 aleluya. Al lado de Él estaremos firmes. Yo estaba pensando en la vida de José, el hijo de Jacob. Él pasó por situaciones muy difíciles. Pasó por situaciones que posiblemente para otros es muy difícil soportarlas. Él soportó el odio, la envidia y el odio de sus hermanos. No lo querían, lo aborrecían, mas sin embargo él soportaba todo esto. Él pasó por la cisterna, lo vieron venir, que se acercaba a ellos, pensaron en matarlo y luego resolvieron tirarlo a la cisterna. Después iban a mirar qué hacer con él, pero la intención de sus hermanos era matarlo. Mas sin embargo, él en la cisterna esperaba que el Dios, quien le había hablado a su corazón y le había hecho algunas promesas, lo iba a guardar aún de la muerte y de la mano de sus hermanos. Pasó por la cisterna. Lo sacaron de la cisterna. Dios seguramente obró en el corazón de ellos. Lo vendieron a un grupo de ismaelitas negociantes que pasaron como esclavo para Egipto. En Egipto fue esclavo de Potifar. Él lo compró. Allí trabajó y Dios estaba con él. Dios no lo dejó solo. Dios le hizo compañía. Y entonces todo lo que hacía en la casa de Potifar prosperaba. Le iba muy bien. Se notaba que ahí estaba la mano de Dios, la bendición de Dios en un hombre temeroso y fiel a Dios. Entonces,
también pasó por una circunstancia difícil, una prueba. La mujer de Potifar se enamoró de él y empezó a acosarlo, a perseguirlo, con deseos que él estuviera con ella. Pero él, aún en los momentos en que se veía como acorralado, él siempre le decía, no, yo no haré eso. Hasta que en un momento ella se aferró de sus ropas y le dijo, acuéstate conmigo. Y él dijo, no, ¿cómo haría yo algo tan grave, tan malo a mi amo? Si confía en mí, me ha entregado todo. Lo único que se ha reservado es a ti, que eres la esposa. Yo no cometería este pecado contra Dios, yo no lo haré. Y más bien soltó sus ropas y salió corriendo. ¿Qué situación por la que él pasó? Tal vez no eran las aguas, ni los ríos, ni el fuego, pero esta sí era una prueba muy difícil. Lo calumnió esta mujer ante los siervos y lo calumnió ante su esposo Potifar, y Potifar se llenó de ira, puso furioso y lo llevó a la cárcel y lo entregó allá. Enciérrenlo, este es un violador, qué calumnia, y pasó por esto. Pero él siguió en la cárcel fiel. Él en la cárcel siguió adorando a su Dios. En la cárcel siguió mirando hacia arriba, de donde venía su auxilio, su socorro, su bendición, la promesa que Dios le había dado. Él siguió esperando tranquilamente y trabajaba con buen ánimo, no estaba resentido, no estaba en una situación de depresión, ni de queja, ni de comentarios. Trabajaba, ayudaba, pendiente del carcelero, de tal manera que Dios dice que extendió su misericordia a José hasta allá a la cárcel y le hizo acompañamiento. Y claro, entonces todo prosperaba, en todo le iba bien. Y llegó el momento en que Dios le dijo, vas a salir en victoria. Salió de la cárcel como un milagro de Dios y terminó en el palacio de Faraón, siendo la segunda persona, siendo el gobernador y dirigente más grande de la época en Egipto. Así es que qué bueno es esperar y confiar siempre en el que nos va acompañando, nos va guiando, nos va dirigiendo, porque vamos debajo de esas alas gigantescas, vamos debajo de esa protección hermosa y linda. Todos nosotros, el Señor nos tiene una ruta, vamos por ella. Y como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. No, ni ya creo que lo logré y que estoy perfecto, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo adelante. Iglesia del Señor, prosigamos adelante. Iglesia del Señor, vamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos sus pasos. Él nos dejó ejemplo. Él con su humildad, su mansedumbre, su sencillez, su sabiduría, entregó su vida. Dice que él fue firme. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén a enfrentarse con la muerte.
a enfrentarse con el enemigo. Y el Señor fue y enfrentó la muerte y murió por nosotros. Tuvo que pasar por este sacrificio, tuvo que pasar por esta situación muy dura, muy difícil. Es verdad, pero Él pasó por ella y lo hizo con gusto, teniendo delante de Él el gozo de ver una iglesia que iba a ser salva, una iglesia que lo iba a adorar, una iglesia que iba a vivir para Él. Qué importante esto. Él murió, fue sepultado y Él se levantó y Él está vivo. Como le dijo a Juan allá en la isla, no temas, Juan, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo en mis manos las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Yo, aleluya, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, el todopoderoso, iglesia del Señor. Démosle gloria al que es, aleluya, el todopoderoso y que nos salvó para que vivamos la vida en Él y una vida llena de victoria. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas a su nombre. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. David, un jovencito que fue escogido, llamado y escogido por Dios para ser el rey de Israel. Envió Dios a Samuel y lo ungió. El profeta lo ungió y lo declaró rey de Israel. Pero antes de sentarse en la silla como rey, tuvo que pasar un tiempo muy difícil. Vino a la casa de Saúl. Allí estuvo tocando el arpa cuando Saúl estaba enfermo. Y de pronto en las batallas a David le iba muy bien. El respaldo de Dios era grande. Tenía la aprobación. Y entonces cuando Saúl empezó a oír que David era un hombre muy tenido en cuenta por todos, aún las mujeres gritaban y decían: Saúl los miles y David los 10,000. Y Saúl se llenó de amargura, se llenó de celos de cargo, de reinado. Y entonces empezó a perseguir a David, hizo un intento contra la vida de David, de asesinarlo en algunas veces en el palacio. David tuvo que huir y fue al desierto, vivió en las cuevas, sufrió hambre, sufrió muchas situaciones difíciles, tuvo que llegar a una población y fingir que él era un demente, llenándose de saliva, chorreando saliva para que no le hicieran daño. Pasó por muchas cosas, por muchas dificultades, pero él siempre esperó, nunca se levantó contra su rey, siempre lo respetó. Nunca sintió envidia ni nada de esas cosas. Por el contrario, siempre ordenaba a quienes estaban con él: no pondremos la mano sobre el ungido de Jehová. Él es el rey, lo respetamos y vivamos para Dios y dejemos que Dios a su debido tiempo hará la obra. Eso es pasar por dificultades, pero no desanimarse, no dejarse llevar por la depresión, por tantas cosas que le dan al ser humano. Él se mantuvo tranquilo, seguro, y así es que él pasó este tiempo hasta el día que el Señor le dijo: llegó la hora.
y fue posesionado como rey de Israel. Eso fue algo ejemplar de parte de David. Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia. Estos tres jóvenes que nosotros hemos oído hablar tanto de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres jovencitos judíos que tuvieron que pasar por lo que ellos no pensaron, no esperaban. Fue una prueba dura. Por eso uno tiene que saber, hermanos, que la prueba viene, la tribulación viene, pero aquí lo importante es que Dios se glorifica. Dios nos muestra con claridad que en el momento difícil Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para salvarnos, para darnos la victoria. Así es que entonces estos jóvenes, a Nabucodonosor le dio por construir una imagen de una estatua gigantesca que era un dios que debían adorar todos los habitantes de Babilonia y otros pueblos. Y entonces ligeros se dieron cuenta cuando la gente empezó a adorar esta imagen. Al sonido de toda esa música, todo mundo se arrodillaba y le rendía adoración y honores a esa imagen. Y luego dijeron algunos, hay tres personas, los tres judíos, no se arrodillan, no rey ante la imagen, no la adoran, no le tienen reverencia ni respeto a ti, mi rey. ¿Qué harás con ellos? Y él les dijo, tráiganlos a mi presencia. ¿Por qué me han desobedecido estos tres jóvenes? Ellos vinieron y cuando él les pregunta a los tres, ¿ustedes por qué no adoran a la imagen que yo he construido, que yo hice y que todo mundo la adora? Y eso es una orden determinante. ¿Por qué ustedes no han adorado a la imagen? Este es el Dios de Babilonia. Y los muchachos, ay, Dios mío, los muchachos le respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. No es necesario. Estamos definidos. Totalmente no es necesario. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. El Dios a quien servimos nos librará de ese horno de fuego, y de tu mano también nos librará. Aleluya. Qué bueno creer en Dios como el Dios todopoderoso. Oh, aleluya. Nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y luego dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No la adoraremos, no la adoraremos. Eso se lo dijeron en la cara. Eso lo dijeron delante de él. Y era el rey, el temible Nabucodonosor. Y ellos tenían una convicción, una seguridad, estaban tan definidos en Dios que no los movía nadie, no los movía nada, no importa la muerte, no importa lo que sea, el Dios que tenemos es al que adoramos y servimos y no lo cambiamos por nada ni por nadie. Esa era la definición de ellos. Entonces, el rey dice aquí que se puso pálido, le dio ira
mucha ira. Y entonces mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Lo que no queden, mejor dicho, van para cremación. No queda sino el polvo. Y entonces ordenó a quienes le servían, amárrenlos y tírenlos allá. Bueno, ellos dijeron, si morimos, morimos, pero creyendo en el Dios de la misericordia, en el Dios de la bondad, en el Dios que nos ama tanto, en el Dios que aprendimos a servirle, a conocerlo. No importa morir en las manos de Él. Morimos, está bien. Y claro, los lanzaron allá y aún los que los lanzaron fueron quemados por el horno. Y el rey se quedó mirando el horno. Y los que cayeron allá dentro del horno empezaron a caminar y a dar vueltas dentro del horno. Y él se asustó demasiado. Y dijo, oiga, no fueron 3 los que echamos allá. Yo veo 4. Es que hay uno que siempre va con nosotros. Hay uno que nos guarda. Hay uno que responde por nosotros cuando somos verdaderos hijos, cuando somos fieles, cuando le entregamos de corazón nuestra vida. Él responde por nosotros. Él no nos abandona. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amados hermanos, no importa lo que ha venido y lo que viene en los próximos días, nos está acompañando Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario y venció a la muerte, la venció resucitando de entre los muertos. Él está vivo, Él es el Dios todopoderoso. Hermano, esa compañía que tenemos es grande, la del soberano. Verá usted que en el momento más difícil de su vida, Él se manifiesta, Él se glorifica, Él nos muestra que es el Dios que dijo que es para nosotros, porque Él es fiel en sus promesas. Qué ejemplos lindos. Ellos salieron de ahí. Nabucodonosor cambió el formato totalmente. Ordenó que se adorara al Dios de estos 3 jóvenes. Si alguien hablaba o blasfemaba contra este Dios, sería descuartizado. ¿Qué cambio dio en el momento tan fuerte este hombre? Porque Dios mostró que Él va con sus hijos y los ayudará hasta el último momento. Eso hizo con Daniel. Daniel lo acusaron, Daniel buscaron la forma hasta que organizaron todo para que él fuera llevado. Pasó, le tocó pasar, como los otros 3 muchachos pasaron por el horno. A él le tocó pasar por el foso de los leones. No hubo quien, el rey quiso salvarlo. El rey dice que hizo todo lo posible, todo el día trabajó tratando de salvarlo. Pero yo quiero decirles, aquí el que nos salva es Jesucristo el Señor. Nos salva de las cosas más difíciles. La fuerza del hombre no alcanza para salvarnos a nosotros de las cosas que vienen, pero la de Él sí nos salva de cualquier situación. Pues entonces cuando Él buscó a Daniel al otro día, Daniel estaba vivo entre los leones. Y él dijo,
se quedó mirando. Dijo: Daniel, me alegra mucho verte con vida. Y dijo: Rey, vive para siempre. Mi Dios tapó, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. No lo tocaron, no le hicieron daño. Pasó la noche con ellos, estuvo tranquilo. Pasó por el foso de los leones, pero Dios estaba allí con él. No lo dejó solo. Y aunque pasó por el foso, cuando lo sacaron, miraron a ver qué lección tenía, dónde lo agarró algún león, qué herida tiene. Ni una sola herida. Estaba intacto su cuerpo, ni la ropa rasgada. Como los muchachos del horno, ni siquiera olía su ropa a humo, ni sus cabellos se habían quemado. Daniel no tenía daño de ninguna clase. El Señor lo guardó como guarda su iglesia hasta hoy. Él nos guarda. Hay que enfrentar situaciones, pero en medio de las dificultades, Él se glorifica, Él se manifiesta, Él nos muestra que es nuestro Dios y Salvador. Alabanzas a su nombre. Los discípulos pasaron un momento difícil. Iban con Jesús en la barca. Iban en la barca. Y de pronto el mar se enfureció. Y ellos tuvieron pánico, se asustaron demasiado. Y entonces llamaron al maestro que iba durmiendo. Iba durmiendo. Lo despertaron y le dijeron: sálvanos que perecemos. Parece que se va a hundir la barca. Y él se levantó y les dijo: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y inmediatamente reprendió los vientos y reprendió el mar y se hizo bonanza. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios de la iglesia. Seguramente que viene la tormenta, pero habrá bonanza. Esa la esperamos, ¿verdad, hermanos? Esperamos bonanza, vendrá la quietud, porque Dios mandará ese coronavirus, le ordenará no tocar a muchos hermanos, posiblemente algunos toque, pero Dios estará allí, Dios ayudará a esta nación, Dios ayudará al mundo. Si el mundo pone sus ojos en Él, Él nos ayudará. Él es el Todopoderoso. Así es que ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues este es Jesucristo, el que dijo que va con nosotros todos los días. Iglesia del Señor, Jesús va con nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. Pablo dijo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera los Corintios 15:57. Por lo cual vosotros os alegráis, dijo aquí, Primera de Pedro 1:6. Os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6. Posiblemente vamos a ser afligidos, y lo hemos sido todo el tiempo. Cuando no es una cosa, es otra. Unas son más graves que otras, pero eso será por algún tiempo. Pablo dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Eso lo dice Pablo: sé vivir humildemente en el Señor y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado.
enseñémonos a depender del Señor, como oíamos en el sermón del hermano Vicente. Así para estar saciado como para tener hambre, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, perdón, repetí aquí, así para tener abundancia como para padecer necesidad, también estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él. En Él todo se puede. Vamos entonces, hermanos queridos, terminamos aquí nuestro tema en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias. Que el Señor en este día de ayuno te fortalezca, te llene de fuerzas. Que en este ayuno tu fe, aleluya, esté en acción, la direcciones hacia el Señor que nos ha prometido tantas cosas lindas. Señor Jesús, te doy las gracias. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tu mano ha estado con tu iglesia. Estamos enfrentando, Señor, una situación difícil, es verdad, pero tú la conoces, tú la sabes. Tú ya tienes planeado todo lo que vas a hacer para ayudar a tu iglesia, Señor. A ti no te sorprende nada, Padre Santo. Ayuda a los hogares, Señor. Las familias. Señor, que haya calma, que haya tranquilidad en los hogares, que el estrés se maneje con esa paciencia que nos da el Señor. Oh Dios, que no haya depresión, que no se piense tanto en lo que va a pasar. Ya Dios sabe lo que va a pasar y Él nos va a ayudar. Él va a estar con nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, en tu nombre santo. El Señor Jesús les bendiga a todos.